El drama humanitario que actualmente atraviesan los migrantes venezolanos por el continente, ahí Colombia sigue siendo el principal receptor de la gran mayoría de migrantes que salen de su país por la crisis económica, social y política. Actualmente, según cifras de Migración Colombia, a corte del 30 de septiembre del 2018, hay 1.032.016 venezolanos viviendo en la nación suramericana. Vamos inmediatamente a desglosar esta cifra global para hablar del fenómeno migratorio. Según las autoridades de Colombia, de este 1.032.000 venezolanos, 573.502 tienen regularizada su situación migratoria, es decir, son personas que cuentan con visa, cédula de extranjería o permiso especial de permanencia. 204.416 están en proceso de regularización, ya sea porque se registraron en el reciente censo de migrantes o porque están en vías de recibir permiso de permanencia. Y están también las personas que no cuentan con estos papeles regulares. 137.718 superaron el tiempo legal de permanencia en Colombia y 80.380 que se estiman ingresaron al país por pasos no autorizados. Vamos a repasar cuáles son las zonas de Colombia donde hay más ciudadanos de Venezuela. Según el más reciente informe, Bogotá, la capital, es el lugar donde se establece la mayoría de migrantes. La capital aloja a 238.758 venezolanos. Le siguen los departamentos fronterizos del norte de Santander, La Guajira, con 151.803 y 123.756 respectivamente. El departamento del Atlántico ha recibido 105.459 venezolanos, mientras que en Antioquia viven al menos 71.580 migrantes. 8:08 en la capital colombiana, tras algunos meses, aproximadamente 4, de estar en un improvisado campamento llamado como la zona del Bosque en Bogotá. 285 venezolanos en promedio inician hoy un proceso de reubicación voluntaria. Vamos a saludar a Yarit Muñoz, nuestro periodista, que está en el lugar de la noticia y nos cuenta de qué se trata este traslado, quiénes se acogen al traslado. Adelante, Yarit. Hola, muy buenos días. Las personas que ustedes ven ya aquí haciendo la fila con sus pertenencias acumuladas, listas a abordar los buses y el transporte que disponen las entidades del distrito, fueron censadas hace varias semanas. Estaban asentados en este sector que está muy cerca de la terminal de transportes en Bogotá. Eran más de 150 personas y luego de todas las labores que ha adelantado la Alcaldía Mayor con las organizaciones que apoyan todo este proceso, se logró finalmente que hoy estén lo que ustedes están viendo, saliendo de este lugar, poniendo sobre todo a salvo sus vidas. Estaban en medio de un bosque, como ustedes lo dicen, árboles bastante altos, una zona que por el tema de las lluvias estaba también un poco inestable. Este campamento a partir de hoy deja de ser el hogar de estas familias. La secretaria de Integración Social de Bogotá, la doctora Cristina, nos cuenta entonces qué va a pasar con ellos ahora, a dónde van y qué va a cambiar sobre todo en sus condiciones de vida mientras solucionan todas sus problemáticas. Bueno, montamos un campamento humanitario transitorio en un lote del distrito que queda en la localidad de Engativá y tenemos allá carpas suficientes para acoger familias, para acoger personas solas, hombres y mujeres, y poderles brindar la atención humanitaria básica y de aquí a enero para que estén en mejores condiciones mientras toman decisiones sobre dónde se van a sentar definitivamente en Bogotá. La secretaria los escucha mientras ustedes conversan con ella. Voy a preguntarle antes a una de las personas que está en este costado, ¿cuál es su sensación a esta hora? Lo vemos ya listo con su equipaje. ¿Cómo se siente? Bien, dale. ¿Cuánto tiempo duró usted acá con su familia? 2 meses. ¿Y qué tanto lleva en sus maletas? Ropa, sábana, cobija. ¿Cuántas personas salen? 2 personas. Ellos van precisamente a ese asentamiento. Tienen ustedes en directo. ¿Qué pasó, negra? Si tiene usted la pregunta, me la pasa. Bueno,
Ahí estamos justamente en lo que sucede en directo desde la capital Colombia, donde estamos conversando con Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de Bogotá, encargada de lo que es el traslado también de estas personas, como nos comentaba Yarit, nuestro corresponsal, los venezolanos que van a ser trasladados de este campamento donde estaban asentados aproximadamente hace unos 4 meses. Cristina, un gusto saludarla. Ruth del Salto desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Muy buenos días y gracias por este espacio. Gracias a usted por estar con nosotros a nivel de América Latina para comprender la situación de los venezolanos, un problema que no solo se da en Colombia, sino en la región. Particularmente en Colombia, que se sabe es el país que recibe gran cantidad de venezolanos, le abre las puertas. En este caso, hay programas conjuntos con el gobierno, con ONGs, que están trabajando para darles una bienvenida cálida a estas personas, a los venezolanos que llegan a veces sin ningún plan. El proceso de legalización o los trámites para regularizarse de estos venezolanos, eso está previsto con estas personas que van a ser trasladadas el día de hoy. Sabemos que son aproximadamente 300 personas que van a trasladarse a un lugar seguro, como usted bien lo ha dicho. Pues el llamado del alcalde Enrique Peñalosa ha sido siempre, no solo por la regularización, sino que ojalá el gobierno nacional tomara la decisión de nacionalizar a todos los venezolanos que quieran ingresar a Colombia. Por muchas razones, no solamente por un tema de solidaridad, de hermandad, sino también porque es una apuesta para el futuro del país, de alguna forma poder recibir gente joven, con ganas de trabajar y que quiera además quedarse en Colombia. ¿Qué pasa con las familias? Porque llegan muchas personas con sus hijos, es lo que hemos visto, caminantes venezolanos que llegan a través de las fronteras o de los pasos fronterizos. Se veía que llegaban a Ecuador para irse a Perú, acá en Colombia, se ve muy a menudo. Con estos niños que llegan, la situación escolar con los hijos de los venezolanos que todavía están en trámite de regularización de sus papeles o que simplemente van a empezar un trámite. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué tiene prevista la Alcaldía de Bogotá para ellos? La decisión de la Alcaldía de Bogotá desde el 2016 fue aceptar a todos los niños y niñas venezolanas en los jardines infantiles y en los colegios con todos los servicios que podría recibir cualquier otro niño, sin importar la situación migratoria de la familia. No importa si están regulares o irregulares, las puertas de los colegios y los jardines han estado totalmente abiertas. De hecho, en este momento tenemos más de 1.200 niños menores de 6 años inscritos en los jardines infantiles y más de 4.000 niños y niñas estudiando en colegios de Bogotá con todos los servicios, con alimentación escolar, con buses cuando lo necesitan, y creo que eso es parte de esta apuesta por generar condiciones para la integración en la ciudad. ¿Qué sucede con la situación de alimentación? No solo la alimentación escolar, sino la alimentación de todas estas personas que van a ser trasladadas en los diarios de Colombia. Se puede leer que ustedes tienen previsto un plan, no solo para acoger, darles un techo temporal a estas personas, sino también darles alimentación. Pues vamos a priorizar, por supuesto, a los niños y a las niñas y a las mujeres gestantes a las que les vamos a asegurar la nutrición. Y a las demás personas les vamos a dar alimentos no perecederos y para eso estamos contando con el apoyo de organizaciones privadas, ONGs, personas que han decidido donar para poder tener suficientes alimentos de aquí a enero. Para las personas que estén. Parte de sus alimentos van a tener que conseguirlos las personas, como han estado en el campamento, que tienen que conseguirse el 100% de sus alimentos por fuera, pero la idea es poder asegurar un mínimo vital junto con agua potable, por supuesto, y asegurar la nutrición de los niños y las niñas y de las gestantes. Estamos aquí dialogando en NTN 24 con la secretaria de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, justamente la capital que recibe la mayoría de migrantes venezolanos. ¿Dónde más tienen ustedes identificados estos campamentos improvisados que alberga a estas personas en una capital que es muy fría, donde llueve mucho y que se sabe están reunidos personas venezolanas que llegan, como lo dije al principio, sin ningún plan y que llegan en familia? ¿Qué otros proyectos tiene la Alcaldía de Bogotá con la identificación previa de lugares donde estén asentados los venezolanos en Bogotá? Este es el campamento principal y no solamente está en la zona que han visto los televidentes, sino hay personas asentadas a lo largo de una carrilera que hay, a lo largo de un caño que hay cercano a esta zona. Este es el principal campamento y ese es el que estamos atendiendo. Pero tenemos 2 líneas de trabajo frente a la migración. Una es, por supuesto, la atención
humanitaria, que es lo que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con el campamento, que tiene que ver con el albergue, que estamos a puertas de abrir, que este sí es un albergue de máximo 3 días frente al campamento humanitario transitorio que es de aquí a enero, pero también tenemos una línea de trabajo para generar condiciones permanentes. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta sí es que las personas que quieran llegar a Bogotá y quedarse en Bogotá puedan tener las mejores condiciones para integrarse a la ciudad. En Bogotá hay 120.000 personas venezolanas regulares y estimamos que por lo menos son 150.000 más en situación de irregularidad, y nuestra apuesta es porque estas personas se integren a la ciudad, porque estas personas encuentren aquí unas condiciones dignas, mientras además se toma la decisión de regularizar su situación por parte del Gobierno Nacional. Vamos a agradecer a Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia. Ha estado con nosotros aquí en NTN 24, deseándole un buen día y éxitos en la gestión que van a llevar adelante el día de hoy. Pues muchísimas gracias por esos deseos y esperamos de verdad que hoy salga todo muy bien. Ya ha habido varias familias que ya están en camino al nuevo campamento y esperamos que todo salga como lo hemos planeado con tanto cariño y esmero. Vamos también a agradecer a Yarit Muñoz, nuestro periodista, en el lugar donde se genera justamente esta reubicación de los venezolanos, aproximadamente 300 que van a ser trasladados el día de hoy. Están, como ya nos mostraba con las imágenes, pues estas personas que se han asentado aproximadamente hace 4 meses. Yarit, vas a poder conversar con algunos de ellos, familiares que llegan, personas de la tercera edad o gente que está con problemas de salud. Y más adelante vamos a establecer el contacto contigo, agradeciéndote, por supuesto, este reporte. Claro que sí, Ruth. Antes nos despedimos desde este sector con la imagen del fondo. Lo que ven ustedes allá es el personal operativo que hace todo, la recolección de lo que fueron en su momento las carpas, los cambuches, todos los residuos y cómo va a quedar nuevamente los encargados de dejar esta zona despejada tal como estaba. Seguiremos nosotros muy atentos acá en el occidente de Bogotá. Gracias, Yarit. Vamos ahora a hablar del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela, el señor Diosdado Cabello, que asegura que el órgano no tiene aún ningún proyecto de Carta Magna, pese a haberse instalado hace más de 15 meses esta entidad. Maduro dijo al convocar esta asamblea que esta redactaría una nueva constitución y ayudaría a consolidar la paz en el país. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene el reporte. Hasta ahora, Oliver, un buen día para ti, un buen martes. Un buen martes para ti también, Ruth. Saludos desde Caracas. Así es, estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha traído como consecuencia la polémica entre los ciudadanos. Recordemos que hace varios meses se filtró un proyecto de constitución y que algunos juristas realizaron una rueda de prensa para de alguna manera desglosar este proyecto de constitución que también acababa con prácticamente todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, acababa con el derecho a la protesta, con el derecho a la propiedad privada, el derecho a las libertades económicas. Sin embargo, este lunes, cuando ofreció su acostumbrada rueda de prensa el Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente dijo que hasta ahora no tenían ningún proyecto sobre la mesa para ser aprobado. Y, por supuesto, los ciudadanos se preguntan, entonces, ¿para qué fue de alguna manera, electa por ellos mismos esta Asamblea Nacional Constituyente, que también ha sido, Ruth, muy polémica y que ha sido declarada inconstitucional, no solamente por la oposición venezolana, sino también por la comunidad internacional, porque en su elección no se cumplieron los requisitos indispensables para poder instalarla. Y se ha dicho que, por supuesto, la única asamblea legítima en Venezuela es la Asamblea Nacional, que fue electa por más de 15 millones de ciudadanos. También dijo que no hay proyecto de constitución, pero que sí hay algunas ideas y que los constituyentistas supuestamente están recogiendo estas ideas por todo el territorio venezolano. Sin embargo, nosotros los periodistas no hemos visto a ninguno de los constituyentistas preguntarle a las personas qué es lo que de alguna manera quieren para esta nueva constitución. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. No hay ningún proyecto de constitución hasta este momento. Aclaro, no hay. Ideas, claro que hay. Ideas, está desplegado, las distintas comisiones están desplegadas recogiendo la información de la gente, pero plasmado en un proyecto de constitución no existe en este momento. El tiempo de duración de la Asamblea Nacional Constituyente
Estaba establecido inicialmente en 2 años, pero dice por lo menos por 2 años. O sea, la misma Asamblea Nacional Constituyente puede, en su carácter plenipotenciario, soberanísima, extender su periodo de funcionamiento sin ningún problema, si así lo considera. Ruth, por otra parte, para hoy se espera que nuevamente los familiares de los denominados presos políticos acudan a la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas para exigir no solo la liberación, sino también que se respeten sus derechos humanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Ha ascendido a 42 la cifra de víctimas mortales que dejan los incendios que afectan California desde hace 5 días. Se trata de la peor emergencia de este tipo, también el incendio más letal en la historia del estado. El incendio forestal que devasta el norte de California ha ocasionado la muerte de 42 personas, convirtiéndose en el más mortal de la historia de ese estado de Estados Unidos. Un sheriff local ofreció el lunes el nuevo balance sobre los daños del llamado Camp Fire, contenido en apenas un 25%. Camp Fire es el más grande de varios incendios que azotan California y que han provocado la evacuación de más de 250,000 personas en todo el estado. Todo se quemó. Tengo mi ropa y una mochila. Eso es básicamente todo. Es libertad, un tipo de libertad, no la que buscarías, pero es eso. En total, 44 personas han muerto en toda California por incendios que azotan el norte y el sur del estado. Aunque el denominado Woolsey Fire en el sur tiene un tamaño similar al fuego del norte, ha sido mucho menos destructivo y solo ha cobrado 2 víctimas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se esperan vientos de 80 kilómetros por hora en la región costera de California y hasta de 96 en las áreas montañosas, lo que dificulta el trabajo de los 4.500 bomberos que combaten las llamas. Un nuevo estallido de violencia sacudió el lunes la Franja de Gaza. El ejército israelí ha respondido con bombardeos a los disparos de decenas de cohetes palestinos. La Franja de Gaza vivió el lunes una violenta jornada que hace temer un nuevo conflicto. La aviación israelí destruyó el edificio de Al-Aqsa TV, la cadena oficial del movimiento islamista Hamas que controla el enclave palestino, así como un antiguo hotel donde estaban las oficinas de los servicios de seguridad en pleno centro de Gaza. 3 palestinos murieron y 9 resultaron heridos por los bombardeos israelíes. El ejército israelí indicó que disparó contra más de 70 posiciones militares de Hamas y la Yihad Islámica, en represalia por los disparos de cohetes palestinos que más temprano dejaron un muerto y decenas de heridos. Israel indicó que hubo unos 300 disparos procedentes de Gaza en pocas horas, decenas de los cuales fueron interceptados. El origen de este estallido de violencia parece ser una incursión de soldados israelíes en la Franja de Gaza, que el domingo provocó la muerte de un teniente coronel israelí y 7 palestinos. El ejército israelí habló de una operación de información y desmintió que se tratara de asesinar o capturar a palestinos, como aseguró Hamas. El militar fallecido el domingo es el segundo uniformado israelí que muere desde el inicio, en marzo, de las tensiones entre Israel y la Franja de Gaza, que han dejado 231 palestinos muertos. En las últimas semanas se había dejado entrever la posibilidad de una tregua en la zona tras esfuerzos de Egipto y la ONU. Los extremos cambios de clima, el hacinamiento, también la extenuación física en su camino por México, afecta la salud de los migrantes de la caravana que se dirige hacia Estados Unidos. En este punto de la travesía, la insalubridad se ha convertido en una de las mayores amenazas. La caravana migrante que viaja hacia Estados Unidos ha pasado del clima tropical en Centroamérica al frío del centro de México. Estos cambios de temperatura, el hacinamiento y el cansancio físico han comenzado a causar estragos en la salud de los migrantes. Pues mis síntomas es fiebre y mucha tos y ya estoy muy fónica de la garganta. Y tengo una semana de estar así. Bueno, no solo a mí, a la mayoría nos afectó la tos, la gripe y
Bueno, el clima exagerado también, muy helado. Y nosotros los hondureños, la mayoría, estamos acostumbrados al calor, pues. Con largas caminatas, mala alimentación y pocas horas de descanso, los migrantes se exponen principalmente a infecciones respiratorias y gastrointestinales, según los médicos. Lo que es el riesgo en las vías respiratorias es común por las condiciones en las que ellos vienen viajando. Vienen expuestos al clima, vienen expuestos a cambios bruscos de temperatura, no traen el suficiente abrigo, duermen a la intemperie. El personal médico estima que conforme la caravana siga avanzando al norte, los problemas de salud aumentarán. No obstante, y entre estornudos, suspiros y toses, los migrantes siguen determinados a llegar a Estados Unidos. Vamos aquí a una pausa, paso a los anunciantes en la mañana de NTN 24. Enseguida hablamos de la ex primera dama de Estados Unidos, de Michelle Obama, que saca a la venta sus memorias, titulado Becoming. Hace revelaciones y habla del presidente Donald Trump. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Seguimos con más de su programa, La Mañana de NTN 24 en el Canal de las Américas, revisando lo que es noticia en el mundo. Tras un largo proceso de recuento de votos, la demócrata Kyrsten Sinema ha derrotado a la republicana Martha McSally en una contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos de las pasadas elecciones del 6 de noviembre. Según las cifras oficiales publicadas este lunes por la secretaria de Estado de Arizona, con este resultado, Sinema se convierte así en la primera mujer en la historia de Arizona en ocupar un puesto en el Senado federal y logra además una significativa victoria para el Partido Demócrata, al ser este uno de los pocos escaños de la Cámara Alta que pudieron arrebatar a los conservadores. El gobierno de Peña Nieto ha pedido frenar la ejecución de un ciudadano mexicano en Texas. Roberto Moreno Ramos podría ser ejecutado este miércoles. Según lo agendado, había sido condenado a muerte en el 93 por el asesinato de su entonces esposa y sus dos hijos de 7 y de 3 años de edad. El caso de Moreno Ramos es uno de los incluidos en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, conocida como Fallo Avena, que en el 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Continúa la visita de los reyes de España en Perú. El lunes, el presidente Martín Vizcarra y su esposa recibieron a los monarcas en las escaleras del Palacio de Gobierno de Lima. En la agenda de hoy está programado que el rey y su esposa encabecen la inauguración de un foro económico empresarial. El viaje busca fortalecer los lazos entre ambos países, también renovar los vínculos históricos y culturales. Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y Los Ángeles, también en la capital, tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Vamos a empezar con Michelle Obama y su libro de memorias, donde arremete contra el presidente Trump. La ex primera dama de Estados Unidos escribe en sus memorias que el actual presidente puso en riesgo a su familia, entre otras cosas. Becoming sale a la venta el día de hoy. Será una edición inicial de 3 millones de ejemplares. Presencia mundial en 31 idiomas. Carolina Valladares, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte sobre este libro. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Washington, este libro podría convertirse ya en un superventas. La edición inicial es de 3 millones de ejemplares. Además, se ha traducido en 31 idiomas. Un dato a destacar es que el lanzamiento del libro de Michelle Obama coincide además con que justo hoy se cumple una semana de las elecciones legislativas en este país. Por lo tanto, va a añadir un poco de debate en ese nuevo Congreso con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas y el Senado en manos de los republicanos. El libro, según el avance del Washington Post, trae revelaciones que se desconocían hasta la fecha. Por ejemplo, cuando Michelle Obama dice que no acudía casi nunca al West Wing, como se conoce el centro político de la Casa Blanca, pero que una vez fue el 14 de diciembre del año 2012 cuando Barack Obama, su esposo, la llamó, acudió al despacho Oval y ambos lloraron. Eso fue a raíz de la matanza de niños en la escuela de Sandy Hook en Pensilvania.
Otro dato a destacar es que muchos creen que la ex primera dama tiene aspiraciones presidenciales, políticas al menos, pero ella dice que no, que la política de hecho la aburre y que ve mucha maldad en ella. Quizás en alusión a lo que también revela en este libro, que es que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, dice que puso en riesgo la vida de su familia cuando alimentó esa teoría conspirativa de que su esposo Barack Obama había nacido fuera de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Carolina, gracias por ese reporte. Y un jurado de 7 mujeres, de 5 hombres, va a juzgar hoy o desde hoy en Nueva York a Joaquín El Chapo Guzmán, acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, también de mantener una empresa criminal durante 2 décadas como jefe del cártel de Sinaloa. Un proceso que se da entre fuertes medidas de seguridad. Alejandro Rincón, desde el lugar de la noticia en Nueva York, nos tiene el reporte. Llueve en Nueva York, podemos ver a Alejandro. Y una de las curiosidades que podríamos comentar aquí también es que fue rechazada una persona para ser miembro de este jurado por pedirle un autógrafo al Chapo Guzmán. Es decir, una fanática, un fanático iba a integrar este jurado y entonces le iba a pedir un autógrafo al Chapo. Adelante con tu reporte, Alejandro. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas. Esa persona, un hombre de origen hispano, pasó la primera ronda de preselección de jurado la semana pasada y fue justo en ese momento cuando llegó aquí a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que descubrió que estaba siendo preseleccionado para el proceso por narcotráfico en contra de El Chapo Guzmán. En esa circunstancia, una vez dentro de la Corte, él se aproximó a uno de los guardas federales, a uno de los integrantes del servicio de Marshals y le pidió que le intentara conseguir un autógrafo del Chapo, una actitud que fue reportada de inmediato al juez Brian Cogan, argumento que por supuesto terminó descalificándolo para el proceso de selección definitivo de los 12 titulares y 6 suplentes que a partir de hoy empiezan a escuchar el caso presentado por la Fiscalía. De hecho, esta es uno de los elementos que marca ese inicio previo al juicio, que también está denominado, por ejemplo, por otros argumentos como las medidas de seguridad, en particular para los integrantes del jurado, que a partir de hoy serán escoltados desde y hacia sus hogares de residencia por parte de agentes federales, medidas de protección específicas ante la magnitud del caso que empieza a escucharse hoy en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Hace décadas en este tribunal no se llegaba a tener un juicio de tanto perfil, sobre todo por la persona que es acusada de liderar una empresa criminal de la magnitud del cártel de Sinaloa, uno de los argumentos que hacen parte dentro de este proceso. De hecho, este día es clave porque es el momento cuando la Fiscalía presenta ante los jurados el caso, los argumentos alrededor de los cuales pedirán a futuro que haya una sanción severa en contra del acusado por narcotráfico, en un momento que sobre todo marca el inicio de argumentos que permitirán conocer a la opinión pública una visión particular sobre la forma como opera el cártel de Sinaloa, sus operaciones no solo en territorio mexicano, sino sus conexiones. Parte de la expectativa que existe alrededor de este caso justamente son quiénes serán las personas llamadas por la Fiscalía para declarar en contra del Chapo Guzmán. Se sabe que son 16, pero no se tiene mayor precisión de dónde vienen, a dónde van a apuntar sobre todo estos argumentos. Todas personas que a través de su testimonio van a tratar de sellar o blindar el caso que presenta a partir de hoy la Fiscalía. Dado que este es un proceso federal nacional de los Estados Unidos, la responsabilidad de los fiscales es demostrar o probar ante los jurados con evidencias que todas las imputaciones o los cargos en contra del Chapo Guzmán realmente llevan una carga de culpabilidad y que no hay duda de que él es el responsable de esas acusaciones que le imputa la Fiscalía. Este proceso iniciará próximamente. Ya de hecho, lo más importante que ha tenido lugar en el transcurso de esta mañana es la llegada de los fiscales y hace minutos incluso ya notamos la llegada de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, que venía en una actitud obviamente acongojada, dado que sabe que este día sin duda alguna va a marcar la vida de ella y de su familia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, agradeciéndote por ese reporte desde Nueva York. Vamos a volver contigo más adelante, cuando la noticia sí lo amerite. Y en Florida, un caso o un día típico de playa casi ha terminado en una tragedia para una madre, para su hijo, quienes desprevenidamente se alejaron de la costa en un flotador. Ambos pudieron ser rescatados finalmente por las autoridades marítimas de la zona. En Florida el tema lo tiene Paola Serna. Paola, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La mujer que esperaba pasar un día soleado y de playa junto a su hijo de 7 años adquirió este inflable con forma de cisne. Tara Myers asegura que el clima era ideal, no había ningún tipo de viento ni tampoco mareas que pudieran advertir lo que ocurriría a pocas horas de estar en esta playa en Ana María Island, una isla ubicada hacia la costa del Golfo de México, está en el estado de la Florida. Después de un tiempo de estar en el agua, pues la mujer comenzó a alejarse junto a su hijo en este flotador con forma de cisne. Cuando se percató de lo que estaba ocurriendo, trató de regresar sin éxito a la playa. Aseguró a las autoridades que comenzó a nadar sin obtener éxito alguno y se alejaba cada momento un poco más de la costa de Ana María Island. Por fortuna, algunas personas lograron ver lo que estaba ocurriendo, llamaron al 911, servicio de seguridad, quienes posteriormente pudieron hacer el rescate de esta madre y su hijo de 7 años. La mujer asegura que su vida estuvo en riesgo y que no debió haberse confiado de la forma en que vio la marea y que no había ningún viento en este momento que pudiera advertir que su vida y la de su hijo corrían riesgo. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día también, Paola, para ti. Corte comercial. Enseguida vamos a hablar del incendio en California que se convierte en el más letal desde el año 33. Volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y a esta hora en Madrid, policías y guardias civiles estatales protestan a las afueras del Congreso de los Diputados para exigir igualdad salarial. Piden la tramitación de una ley para demandar que sus salarios y sus derechos sean los mismos de los policías regionales como de Cataluña y el País Vasco. Marcelo Moncayo tiene el reporte y la protesta hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. A esta hora, en los exteriores del Congreso de los Diputados, cientos de policías y guardias civiles que son parte de la organización Jusapol se manifiestan. Ellos están protestando porque exigen que los políticos de este país aprueben una propuesta de ley popular que equipara sus salarios. Los policías y guardias civiles de esta organización quieren ganar, aseguran lo mismo que están ganando en estos momentos los policías de las ciudades autonómicas, de distintas ciudades autonómicas. Consideran que hay una brecha salarial que podría superar los 600 y 700 euros y aseguran que ellos van a seguir manifestándose hasta conseguir esa situación. En estos momentos ya hay vigente un acuerdo que se firmó con el anterior gobierno, con el gobierno de Mariano Rajoy, para incrementar el sueldo de los policías y guardias civiles, pero las personas que son miembros de esta organización Jusapol consideran que eso no es suficiente porque no significa una equiparación salarial, sino únicamente un incremento de sueldo. Veamos qué fue lo que nos dijo el secretario general de Jusapol. Esas policías cobran más que lo que es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entonces, lo que reclamamos es una equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con estas policías autonómicas, ya que la brecha salarial existente ahora mismo puede rondar aproximadamente unos 600 euros mensuales. Igual trabajo, igual salario. Entonces, lo que reclamamos es eso, que de una vez por todas se acabe con esta brecha salarial y de ahí nuestra iniciativa legislativa popular. Una ley que realmente regule de una vez por todas en los salarios de todas las fuerzas policiales dependientes del Ministerio del Interior para que nunca más vuelva a ocurrir una brecha como la que hay actualmente. En principio, tenemos confirmados el apoyo de dos partidos políticos como son Podemos y Ciudadanos y estamos a la espera de que tanto Partido Socialista como Partido Popular también apoyen esta iniciativa, ya que en su día, cuando comenzamos la recogida de firmas, la mayoría de los diputados, vuelvo a repetir, tanto de PP como de PSOE, nos firmaron esta iniciativa. Amigos televidentes de la mañana, y esta tarde aquí en el Congreso de los Diputados se iniciará el debate sobre este tema. Podré tomar algunas horas y quizás ya en la noche se decida si se acepta el trámite de esta propuesta de ley de equiparación salarial. Si se llegara a aprobar esta tramitación, puede tomar ya varios meses para que entre en vigencia, si es que consigue obviamente los votos suficientes. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte. Vamos a revisar qué más es noticia en el mundo a esta hora.
California, ahí vemos el aspecto captado desde el aire sobre cómo se lleva a cabo el control de las llamas que están imparables en California. 42, esta es la cifra de víctimas mortales que dejan las conflagraciones que arrasan este estado desde el pasado jueves. Este ha sido considerado el incendio forestal más letal en la historia de Estados Unidos. 10 de las 13 víctimas fueron encontradas en las últimas horas. Estaban en la población de Paradise. Esta es una localidad al norte del estado que fue devorada por el fuego casi en su totalidad. El presidente Trump aprobó una solicitud de California para declarar los incendios como un desastre de especial gravedad. Se han recuperado 13 restos humanos adicionales, lo que eleva el número total a 42. Este es el incendio más letal en la historia de los Estados Unidos. De esos 13, 10 restos humanos fueron hallados en Paradise. Ahí vemos a la ex primera dama de Estados Unidos, a Michelle Obama, que ha visitado su escuela secundaria en Chicago. Ahí se reunió con un grupo de estudiantes, compartió con ellos durante varios minutos. La visita de Obama tomó lugar un día antes del lanzamiento de su libro titulado Becoming, es decir, fue ayer la visita, que va a salir a la venta el día de hoy. La obra relata sus memorias de vida, así también como sus años en la Casa Blanca. Además, denuncia al presidente Trump de haberle puesto en peligro a su familia al cuestionar la ciudadanía de su esposo, Barack Obama. Más de 3.600 migrantes de Centroamérica que integran la primera caravana han llegado a Guadalajara, capital de Jalisco, en lo que consideran el punto intermedio en su camino hacia Estados Unidos. De San Pedro Sula a Tijuana, en la frontera con la Unión Americana, existe una distancia de 4.350 kilómetros, mientras que la ciudad hondureña a Guadalajara, en todo este trayecto, han recorrido 2.122 kilómetros, prácticamente la mitad de su camino. La Policía Federal de México ha desbloqueado una transitada autopista al norte de Ciudad de México. Esta vía duró paralizada 20 horas por parte de los manifestantes que denunciaban agresiones de las autoridades en un operativo policial en una población vecina. Los agentes han sido recibidos a piedra, finalmente lograron retomar anoche el control del tránsito después de largas horas de caos y embotellamiento. Este es el nuevo estallido de violencia. El ejército de Israel ha respondido con bombardeos a los disparos de decenas de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, territorio palestino bajo control de Hamas. Este video de una mujer cubierta de escombros prácticamente ha sido grabada después de que un cohete impactara en una casa en la ciudad israelí de Ashkelon. El ejército de Israel señaló que el sistema anticohete interceptó más de 100 cohetes y también bombas de mortero. Un civil israelí y 3 palestinos han muerto. En Francia se han llevado a cabo las ceremonias por el tercer aniversario de los atentados de París. Ahí vemos al primer ministro de la Nación colocando una corona de flores en el Estadio de Francia, ubicado en la localidad de Saint-Denis. En noviembre del 2015, 130 personas perdieron la vida en una serie de atentados a lo largo de la capital francesa. El autodenominado Estado Islámico reivindicó la responsabilidad de estos ataques. Según el diario The New York Times, un miembro del comando que asesinó al periodista Jamal Khashoggi ha instado a un superior por teléfono a que le dijera a su jefe, así textualmente, que los agentes habían cumplido ya su misión, lo que apuntaría, según la CIA, al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. De acuerdo con el reporte del periódico, esta es la conclusión a la que se llegó a partir de una grabación a la que accedió la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. La grabación es vista como una de las pruebas más sólidas que vincularían al príncipe con el asesinato del comunicador. Y Corea del Norte continúa desarrollando de manera secreta su programa de armamento nuclear a pesar de las conversaciones que mantiene desde hace meses con Estados Unidos. Esto según un informe del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Con base en fotos satelitales, este documento sostiene que Pyongyang está reforzando 13 instalaciones secretas que sirven principalmente para almacenar armas nucleares.
Las negociaciones se han enfriado ya que el régimen norcoreano considera que ya ha dado varios pasos que no han tenido la respuesta esperada por parte de Washington, que mantiene las sanciones contra el país comunista. En China hay emergencia por los fuertes temporales de nieve que azotan el noroccidente del país. Esta nieve ha causado la interrupción en diferentes vías, afectando significativamente el tráfico local. Según el Departamento de Meteorología, la temperatura ha descendido al menos 23 grados centígrados. Decenas de barredoras trabajan para remover un poco las grandes cantidades de nieve. La leyenda del cómic Stan Lee, creador de personajes emblemáticos de las viñetas como Spider-Man, Los Vengadores o Iron Man, ha fallecido en California a los 95 años de edad. Lee había tenido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos y ha muerto en un hospital en Los Ángeles, donde había sido trasladado por su familia. Y por tercer año consecutivo, el hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado. Se ha convertido en un problema que afecta a 39.3 millones de personas, el 6.1% de la población total. El país más afectado, Venezuela, donde la cifra de personas desnutridas se ha disparado a 600.000 entre los años 2014 y 2017. Esto de acuerdo con las cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En su informe anual, esta institución también advirtió que América Latina está perdiendo por paliza, lo dice así, la carrera contra la obesidad y el sobrepeso, en condición que afecta a unas 250 millones de personas. El representante regional de la FAO, Julio Verdegué, presentó en Santiago de Chile, con bastante preocupación, el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018. El informe alerta que el hambre aumentó en 2017 por tercer año consecutivo y se convirtió en un problema que ya afecta increíblemente a 39,3 millones de personas, siendo Venezuela el país en el que más aumentó este flagelo. Entre el 2000 y el 2010, redujo 3 millones. Entre el 2010 y ahora aumentó 3.6 millones. Entonces nos preocupa mucho. Finalmente, la FAO considera que hay que dar un giro radical a los sistemas alimentarios para poner como objetivo principal lograr una dieta saludable, algo que permitiría atacar al mismo tiempo el hambre y el sobrepeso. Estas imágenes forman parte de la cotidianidad, el reflejo de un país que tiene hambre. A muchos ciudadanos se les hace imposible tener acceso a los alimentos. Es difícil que jóvenes así como nosotros consigamos trabajo. ¿Y ahora, y qué consigues cuando hurgas allí? Comida, ropa. ¿Te enfermas? Todavía no me he enfermado. ¿Desde cuándo estás comiendo dentro de la basura? Como aproximadamente hace como 3 años, más o menos. ¿Qué le dices tú al gobierno cuando dice que hay una revolución que de alguna manera está sacando a la gente de la pobreza? ¿Tú crees en eso? No, jefe. No creo en gobierno, no creo en nadie. Siempre he pensado que tanto las elecciones como el gobierno aquí todo está arreglado. Manuel Carrillo lleva varios meses comiendo de la basura. Señala que le costó dar ese paso. La necesidad lo obligó. El dinero que ganaba trabajando en construcción no le alcanzaba ni siquiera para comer. Mira lo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ahora, Manuel, dime, ¿te has enfermado comiendo de la basura? No, ya eso el estómago se le cura a uno. Claro, los primeros días sí, la barriga se te infla como si estuvieras gozando. El hambre se deja ver en cada esquina. Ciudadanos con un poco más de recursos, pero en largas filas tratando de comprar algo que les ayude a mitigar el hambre. Improvisamos, comemos, sobrevivimos con lo que podemos el día a día. Aquí estamos en esta cola, donde no tenemos garantía que nos vendan comida. Nos acaban de decir hace rato que no van a recoger más cédulas. Estamos desde las 6 de la mañana, hermano. Tenemos 5 horas aquí, al azar de ellos, a ver si nos quieren vender algo. Si no, irnos con la cabeza abajo, como hacemos todos los días, resignarnos a esta situación que cada día nos come a todos los venezolanos. El gobierno, que no se ha ocupado, hermano, este es un gobierno deficiente, gobierno de delincuentes, lo digo con propiedad, ¿entiendes? Que simplemente no le importa la necesidad del venezolano.
Vamos a saludar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Michela Espinosa. Ella es especialista senior del área de alimentación y lucha contra la malnutrición de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarnos para hablar de un término que encierra muchas cosas, hambre. Veíamos Venezuela encabezando una lista en la región. Sin embargo, quisiera preguntarle qué otros países en esta región tienen hambre y de qué forma se trabaja a nivel gubernamental para combatir esta realidad. Ok, cuando estamos hablando de los indicadores que acaban de mencionar en la nota, estamos hablando de población en su alimentación o población de hambre, es decir, la proporción de personas que no cuentan con los alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas mínimas. Cuando una persona deja de consumir alimentos, sencillamente no mantiene la calidad de vida que requiere y por ello está relacionado con toda una serie de enfermedades. Pero también, y lo mencionaba el señor Verdegué en la nota, estamos presentando también sobrepeso y obesidad en gran parte de los países de la región. Si bien en la región tenemos 6.1% de personas en su alimentación, igual tenemos 24% en obesidad, de adultos en estado de obesidad. Es decir, que estamos muy por encima del promedio mundial, que es el 13%, y se vuelve pues en un flagelo que se presenta en gran parte de nuestros hogares, que no tenemos alimentos suficientes para comer, pero también estamos presentando sobrepeso y obesidad. Ahora, justamente viendo estas dos realidades que parecen contraponerse en cierta forma, por una parte está hablando del hambre, por otra parte está hablando de quizás las condiciones de no saberse alimentar, por eso se genera la obesidad en estos países. Quiero que me clasifique, de acuerdo a los estudios que ustedes hayan hecho, los países, quizás mencionar 3, que más tienen hambre y los que más presentan sobrepeso, por ejemplo, en América Latina. Ok. Cuando estamos hablando de su alimentación, Argentina aumentó el porcentaje de personas con su alimentación, pasando de 3.6 a 3.8 en el último trienio. Igual tenemos a Bolivia. Bolivia está del 19.6 al 19.8%. Y lógicamente Venezuela, como ustedes lo habían mencionado, que pasó al 11.7 en el último trienio, y recordemos que comenzando los años 2000 estaba alrededor del 3.6% en el 2010. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, pues ya son varios países que presentan, como Haití, Colombia. Colombia es uno de los casos en los cuales ha aumentado el dato de sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la encuesta de situación nutricional en Colombia, hemos aumentado el 56% de la población colombiana está en sobrepeso y obesidad. Entonces, en ese sentido, pues es un flagelo que se presenta en toda la región y que sí debemos trabajar fuertemente. Justamente lo que usted dice, trabajar fuertemente. ¿De qué forma, señora Espinosa, se puede trabajar fuertemente en países donde el hambre está reinando? Por ejemplo, hablamos de Venezuela, donde ha aumentado, según las cifras que ustedes presentan, y donde la situación económica y social cada vez es peor. Y lo veíamos en el reportaje de nuestro periodista Oliver Fernández, la gente está hurgando en la basura para poder alimentarse. ¿Cómo se trabaja a nivel institucional? Ustedes como la Organización de Naciones Unidas, y en este caso un gobierno como el de Nicolás Maduro. El principal problema, tanto para la inseguridad alimentaria como para el sobrepeso y la obesidad, es claramente la insuficiente acceso a alimentos, es decir, no contar con los ingresos suficientes para comprar alimentos de calidad. Cuando una persona no compra alimentos suficientes porque no tiene los ingresos necesarios, claramente va a estar sufriendo de hambre, pero también los pocos ingresos que tiene lo va a destinar a comprar alimentos de poca calidad, que de alguna u otra forma va a tener repercusión en el estado de salud de la persona. Entonces, en ese sentido, se requieren generar programas que generen ingresos, como programas de agricultura familiar, de compras locales, de abastecimientos de mercados en pequeños centros de abastecimiento. Igualmente, los programas de protección social relacionados con transferencias monetarias también tienen un aporte fundamental para mejorar el estado de la situación alimentaria y nutricional de la población. La transferencia, no solamente por el ingreso adicional que le llegan a
las personas, sino también un uso adecuado que le permita que con ese recurso adicional pueda hacer una compra de alimentos que efectivamente nutran a la familia. Por otro lado, los programas de educación alimentaria y nutricional que sean impartidos desde los primeros años, es decir, desde no solamente orientados a mejorar y a generar conocimientos alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional, sino también acompañados de los programas de alimentación escolar. Cuando los programas de alimentación escolar no solamente permiten que los niños accedan a un porcentaje de la alimentación diaria, también acompañados con programas de educación alimentaria y nutricional, podemos estar incidiendo positivamente en los primeros años de vida para que los niños tengan elementos para comprar de manera eficiente alimentos. Otros programas que pueden estar haciendo los países es todo lo que es el etiquetado frontal de alimentos, los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos que causan daño con altos niveles de sodio, grasas saturadas, y lógicamente promover todo lo que son los alimentos nativos, los alimentos, las frutas y verduras, aquellos alimentos que son propios de nuestra tierra, y el consumo propio, que por sí tenemos un consumo muy bajo de frutas y verduras a nivel, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Vamos a agradecer a Michela Espinosa, ella es especialista senior del área de la alimentación y lucha contra la malnutrición de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por algunas de las propuestas del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. El nuevo mandatario del gigante sudamericano también ha inquietado a diversas organizaciones de derechos humanos por haberse declarado a favor de la dictadura militar en su país. Jair Bolsonaro enciende las alertas de los defensores de derechos humanos. Las propuestas del presidente electo de Brasil para combatir los altos índices de violencia han provocado preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo su presidenta el lunes tras una visita al país. Estamos preocupados por las declaraciones, por lo que nosotros en la comunidad internacional de derechos humanos consideramos claros discursos de odio. Estamos muy preocupados y por esto estamos monitoreando de cerca. Bolsonaro, un nostálgico declarado de la dictadura militar, propone blindar jurídicamente a los policías en ejercicio de su actividad, en un país donde es común que los oficiales eviten sanciones por eventuales abusos. Según el último anuario brasileño de seguridad pública, 5.144 personas murieron durante intervenciones policiales en 2017, una media de 14 por día, lo que implica un aumento del 20% respecto al año anterior. Bolsonaro, que asumirá la presidencia el 1 de enero, es conocido por una retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homofóbicos. En Chile, la Cámara de Diputados ha aprobado finalmente el polémico proyecto de ley denominado Aula Segura, ¿qué es lo que busca? Sancionar a los estudiantes que resulten involucrados en actos de violencia durante las manifestaciones estudiantiles. Esta iniciativa fue promovida por el presidente Sebastián Piñera, ha logrado los votos del oficialismo, el respaldo de un sector importante de la oposición también. El tema lo desarrolla enseguida nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues fueron varias horas de debate las que se llevaron a cabo allí en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, donde se discutió este polémico proyecto de ley impulsado por el propio presidente Sebastián Piñera y que se ha denominado Aula Segura. Tras finalizar este trámite, pues prácticamente solo queda la promulgación por parte del mandatario para que se vuelva ley de la República. Fueron 110 los votos a favor, 26 los votos en contra y 13 las abstenciones. Un gran triunfo sin duda para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien defendió precisamente esta iniciativa al interior de la Cámara de Diputados. El objetivo del proyecto consideraba básicamente, primero, poner las causales de expulsión en la ley y que no hubiera que depender, cuando hay casos de extrema violencia o de extrema gravedad, de lo que dijeran los reglamentos para poder proceder a la expulsión. En segundo lugar, que estuviera el deber de iniciar el procedimiento sancionatorio, y esto básicamente por dos cosas. Uno,
porque nos interesa proteger el derecho a la educación de todos los estudiantes. Cuando hoy día vemos que a raíz de hechos de violencia, por ejemplo en el INBA, en lo que va a la fecha, ya se han perdido 29 días de clase, en el Liceo de Aplicación 26 días de clase, en el Barros Borgoño 24 días de clase, eso es derecho a la educación. Sin duda, pues este es un paso muy importante para el tema educación que lidera el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por su parte, las organizaciones de estudiantes pues han manifestado todo su rechazo a esta iniciativa. Insisten en que continuarán movilizados pidiendo que este documento no se vuelva ley de la República, y también hicieron un llamado a todas las organizaciones estudiantiles a que se declaren en desobediencia, esto con el objetivo de buscar alternativas para que el gobierno se siente de una u otra manera a discutir esta iniciativa que ellos pues consideran va totalmente en contra de la libertad de expresión en territorio chileno. Vale la pena recordar que lo que busca principalmente este proyecto de ley, que ya queda prácticamente listo para ser firmado por el presidente Sebastián Piñera, es que las autoridades de los colegios tengan la potestad de expulsar a todos aquellos estudiantes que resulten involucrados en actos de violencia durante las protestas estudiantiles. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24.